Saludos a todos desde la última vez que subí un video en este canal, volviendo a los relatos que hace meses que sería el último que subí, y para este caso también sería un relato de terror pero un poco más ligero. Es La cámara asesina del libro El horrible sueño de Harriet y otros cuentos de terror del autor Anthony Horowitz. Entonces, La cámara asesina. Todos los sábados al final de Crouch End se ponía un mercado de pulgas donde la gente venía directamente a la cajuela de su coche. Allí había un lote baldío que no era estacionamiento ni tampoco un terreno en construcción, sino simplemente una superficie cuadrada de tierra y escombro que, al parecer, nadie sabía qué hacer con él. Luego, un verano, los vendedores llegaron como moscas a un día de campo, y desde entonces se había repetido cada semana. No es que hubiera algo que valiera la pena comprar: vasos estrellados y vajillas espantosas, libros mohosos de autores de los que nunca había oído hablar, teteras eléctricas y fragmentos de equipos de sonido que parecían de hace 50 años. Matthew King decidió ir solo porque era gratis. Había visitado el lugar antes y lo único que adquirió fue un resfriado. Pero este sábado la tarde estaba soleada y tibia. Tenía tiempo de sobra. De cualquier manera, el mercado estaba ahí. De hecho, Matthew se encontró caminando entre los coches estacionados y los puestos improvisados antes de darse cuenta de lo que hacía. Pero la misma basura de siempre. Claro que no. No iba a encontrar un regalo para los 50 años de su padre, a menos que su viejo sintiera una repentina afición por un rompecabezas de 500 piezas de Blancanieves, al que le faltaba solo una pieza. O una cafetera Philips, ligeramente rota, o quizás un abrigo tejido en un tono rosado, estrambótico. ¡Ugh! Matthew suspiró. En ocasiones odiaba vivir en el norte de Londres, y esta era una de esas, solo hasta entonces de cumplir 14 años. Sus padres por fin se le permitieron salir, y entonces se dio cuenta de que no tenía dónde ir. El sucio Crouch End y su aún más sucio mercado de pulgas. ¿Qué lugar era ese para un adolescente puesto inteligente en una tarde de verano? Estaba a punto de irse cuando un coche llegó y se estacionó en la esquina más lejana. Al principio pensó que se trataba de una equivocación. La mayoría de los coches en el mercado eran cacharras viejas y oxidadas, a tono que la mercancía que vendían, pero este era un Volkswagen rojo, nuevo, brillante y limpio. Mientras Matthew miraba, un hombre bien vestido se bajó del coche, abrió la cajuela y se quedó parado, confundido, como si no supiera qué hacer a continuación. Matthew se acercó hacia él. Nunca olvidaría el contenido de la cajuela. Era extraño, pues no tenía buena memoria. Había un programa en televisión en el que se trataba de recordar todos los premios que iban saliendo en una banda rodante, y él nunca logró acordarse de más de 2 o 3. Pero esta vez la imagen se quedó en su memoria como una fotografía. Había ropa, una chamarra de béisbol, varios pantalones de mezclilla, camisetas, un par de patines, un cohete de Tintín, una lámpara de papel, montones de libros, novelas y un diccionario nuevecito. Unos 20 discos compactos, sobre todo de música moderna, un Walkman Sony, una guitarra, un juego de los guerreros del espacio, una Ouija y un Game Boy, y una cámara. Matthew se acercó y tomó la cámara. Ya se había percatado de que detrás de él la gente se arremolinaba y de que pasaban varias manos a su lado para sacar cosas de la cajuela. El hombre que conducía el coche no se movió, no mostraba ninguna emoción, tenía una cara redonda como un pequeño bigotito y parecía hastiado. No quería estar allí, en Crouch End, en el mercado de pulgas. Toda su persona lo decía. Te doy 10 por esto, dijo alguien. Matthew vio la chamarra de béisbol que la persona sostenía en alto. Estaba casi nueva y debía valer por lo menos 30 libras. Hecho, dijo el hombre sin cambiar de expresión. Matthew le dio vueltas a la cámara que tenía en las manos. A diferencia de la chamarra, la cámara era vieja, probablemente comprada de segunda mano, pero parecía en buenas condiciones. Era una Pentax, pero la X se había borrado por el desgaste. Ese era el único indicio de los años de uso del artefacto. La alzó hasta su cara y miró a través del objetivo. Del otro lado del lote, una mujer se probaba el horrible abrigo rosa que había visto antes. Enfocó la cámara y sintió cierta emoción al sentirse transportado por el poderoso lente hasta dejar que el abrigo ocupara todo su campo visual. Podía incluso ver los botones. Eran plateados y estaban flojos. Giró sobre sí mismo para buscar algo que fotografiar. Los coches y el gentío pasaron volando ante el objetivo. Sin razón alguna, enfocó un gran espejo de cuerpo entero que estaba recargado contra otro coche.
Su dedo encontró el disparador y lo accionó. Escuchó un clic que lo satisfizo y el espejo desapareció un instante, mientras el diafragma se abría y se cerraba. No podía estar seguro, pero la cámara parecía funcionar bien. Sería un regalo perfecto. Hacía solo unos meses que su padre se había quejado al recibir las fotos tomadas en las últimas vacaciones de Francia. La mitad estaba fuera de foco y la otra mitad tan sobreexpuesta que hacía que el valle de Louvre pareciera el desierto del Gobi en un mal día. Su padre, por supuesto, había culpado a la cámara, una Olympus Trip que habían comprado 10 años atrás. Es una cámara de juguete, Matthew, recordó haber escuchado decir a sus padres a la hora del desayuno. No, no es la cámara, eres tú. Apuntas y aprietas un botón. Yo no tengo que hacer nada. Un día me voy a comprar otra. Pero no lo hizo, y en una semana cumpliría 50 años. Matthew tenía el regalo perfecto allí mismo, entre sus manos. ¿Cuánto podría costar? La cámara se veía cara. Para empezar, pesaba. Era sólida. Evidentemente el lente era bueno. La cámara no tenía un rebobinador automático ni una pantalla digital alguna. De las cosas que todas las cámaras nuevas traen ahora. Ahora la tecnología es barata. La calidad cuesta. Y esta, sin duda, era una cámara de buena calidad. ¿Me la dejaría en 10 libras? Preguntó Matthew. Si el dueño había aceptado tan poco por la chamarra, quizás dejaría ir a la cámara sin pensarlo 2 veces. Pero esta vez el hombre negó con la cabeza. Vale por lo menos 80, dijo, y se volvió para aceptar un billete de 20 por la guitarra. La había comprado una chica negra, que se alejó rasgando las cuerdas con suavidad. Déjeme ver eso, dijo una mujer delgada de pelo oscuro, y estiró la mano para tomar la cámara. Pero Matthew se echó atrás. Tenía 3 billetes de 20 libras en el bolsillo trasero, resultando de 2 semanas de limpiar zapatos, lavar coches y ayudar a la casa en general. No había planeado gastárselo todo en el regalo de su papá, pero quizás ni siquiera la mitad. ¿Aceptaría 40 libras? Es todo lo que tengo. Mintió. El hombre lo miró y asintió con la cabeza. Sí, te lo doy por 40. Matthew sintió emoción y al mismo tiempo temor. 40 libras por una cámara que valdría 80, tendría que estar estropeada o quizás era robada, o las dos cosas, pero en ese momento la mujer abrió la boca para hablar, y Matthew se apresuró a sacar su dinero y extenderlo hacia el hombre, quien lo tomó y sin ni parecer satisfecho ni descontento. Este simplemente lo dobló y lo guardó en el bolsillo, como si no significara nada para él. Gracias, dijo Matthew. El hombre se volteó y lo miró. Lo único que quiero es deshacerme de ella, dijo, deshacerme de todo esto. ¿De quién era? El hombre se encogió de hombros. Estudiantes, contestó, como si esa palabra lo dijera todo. Matthew esperó, la gente se había dispersado, atraída por otros puestos y en un momento se quedaron solos. Solía rentar un par de cuartos, explicó el hombre, a 3 estudiantes de teatro. Hace 2 meses desaparecieron, con 2 meses de renta sin pagar. Qué descarados. Los he tratado de encontrar, pero no he tenido ni siquiera la decencia de llamar. Así que mi esposa me dijo que vendría alguna de sus cosas. Yo no quería, pero ellos son los que me den a mí. Es justo. Una mujer regordeta se metió entre los dos a empujones y tomó un puñado de camisetas. ¿Cuánto por estas? El sol seguía brillando, pero de pronto Matthew sintió frío. Desaparecieron. ¿Por qué se iban a ir 3 estudiantes de teatro abandonando todas sus cosas, entre ellas una cámara de 80 libras? El casero obviamente se sentía culpable de venderlas. ¿Estaba Matthew haciendo lo correcto al comprarlas? Se volvió con rapidez y echó a andar antes de que uno de los dos cambiara de opinión. Apenas cruzó las rejas y salió a la calle. Oyó el inconfundible sonido del vidrio que se rompe. Se volvió y vio que alguien había tirado el gran espejo que momentos antes él había fotografiado con la nueva cámara. O por lo menos asumió que eso era lo que había sucedido. El espejo estaba en el piso de cara al suelo, rodeado de astillas de vidrio. El dueño, un hombre bajo y grueso con la cabeza rapada, se echó hacia adelante y sujetó a un hombre que acaba de pasar. «Oye, tiraste mi espejo», le gritó. «Ni siquiera me acerqué a él», contestó el otro, más joven, de pantalones de mezclilla y camiseta de viaje a las estrellas. «Si yo te vi, son 5 libras. ¿Estás loco?» Mientras Matthew miraba, el hombre de la cabeza rapada flexionó el brazo y le dio al otro un puñetazo en la cara. Matthew casi escuchó el crujido de los nudillos del primero contra la nariz del segundo. Este gritó. La sangre brotó de su nariz y le escurrió en la camiseta. Matthew apretó la cámara contra su pecho, se dio la vuelta y se marchó deprisa. «Debe ser robada», dijo Elizabeth King, mientras sostenía la cámara sobre la mesa de la cocina. «No creo», contestó Matthew. «Creo que era de su hijo. Tal vez se murió en un accidente o algo así. Estaba vendiendo todas sus cosas». «¿Cuánto te costó?», preguntó Jaime, su hermano menor.
3 años menor y con unos celos locos de todo lo que Matthew hacía. Nada que a ti te importe, replicó Matthew. Elizabeth empujó una palanquita con la uña y la parte trasera de la cámara se abrió. Mire, tienen un rollo, dijo, inclinó la cámara y el cartucho Kodak cayó en la palma de su mano. Está usado, añadió. El hijo del tipo debe haberlo dejado allí, dijo Jaime. Tal vez deberías mandarlo a revelar, quién sabe qué será, sugirió Elizabeth. Aburridas fotos de familia, masculló Matthew. Tal vez son porno, gritó Jaime. ¿Cuándo vas a crecer, tonto? Dijo Matthew, suspirando. Tú te crees muy listo, ¿no? Idiota. Vamos, chicos, no se peleen. Elizabeth le devolvió la cámara a Matthew. Es un buen regalo, a Chris le va a encantar, y no tiene por qué saber dónde la compraste, ni a quién crees que pertenecía. Christopher King era actor. No era famoso, aunque la gente aún lo reconocía por un comercial de café que había hecho 2 años antes. Pero siempre tenía trabajo. Esta semana, la última antes de que cumpliera 50 años, salía el Brutus en el Macbeth de Shakespeare, la obra escocesa. La llamaba dijo que daba mala suerte mencionarla por su nombre. Lo habían asesinado 6 noches y una tarde por semana, durante 5 semanas, y ya comenzaba a desear que terminara la temporada. A Matthew y a Jaime les gustaba cuando su padre estaba en una obra de Londres, sobre todo si la temporada coincidía con las vacaciones de verano, porque pasaban la mayor parte del día juntos. Tenían un viejo labrador, Polonius, y los 4 salían a caminar en Hampstead. Elizabeth King trabajaba medio tiempo en una tienda de antigüedades, pero si estaba libre también los acompañaba. Era una familia feliz y unida. Los King llevaban 20 años de casados. Matthew estaba un poco escandalizado por el dinero que se había gastado en la cámara, pero para el día del cumpleaños ya ni se acordaba de eso, y disfrutó genuinamente la reacción de su padre. «Es una maravilla», exclamó Christopher, dándole vueltas a la cámara entre sus manos. La familia acababa de desayunar y estaban aún sentados alrededor de la mesa en la cocina. «Es justamente lo que quería». Exposímetro automático y manual. Varios pasos. Volvió la vista hacia Matthew, que irradiaba de placer. «¿Dónde la conseguiste, Matt? ¿Robaste un banco?» «La compró de segunda mano», anunció Jaime. «Ya me di cuenta de eso, pero aún así es una buena cámara. ¿Dónde está el rollo?» «No compré rollo, papá». Matthew se acordó del rollo que había encontrado en la cámara. Estaba en la mesita junto a su cama. Empezó a recriminarse. ¿Por qué no había pensado en comprar uno nuevo? ¿De qué servía la cámara sin rollo? «No has abierto mi regalo, papá», dijo Jaime. Christopher dejó la cámara sobre la mesa y agarró el paquetito rectangular envuelto en papel decorativo de los Power Rangers. Desgarró el papel y rió al ver un rollo caer sobre la mesa. «Esa sí que fue una buena idea», exclamó. «Oportunista barato», pensó Matthew, pero sabiamente guardó silencio. «Bueno, ¿cómo se pone esto?» «Así, déjame a mí». Matthew tomó la cámara de las manos de su padre y abrió la tapa. Luego abrió el cartucho y comenzó a colocar el rollo en su lugar, pero no pudo hacerlo. Se detuvo y se deslizó a la pesadilla. Era como si su familia, Christopher y Elizabeth sentados a la mesa del desayunador, Jaime alborotando a su alrededor, se hubiera convertido en una fotografía. Matthew se encontró de pronto viéndolos desde afuera, congelados en otro mundo. Todo parecía haberse detenido. Al mismo tiempo sintió algo que nunca experimentaba en toda su vida. Un extraño cosquilleo en la nuca, como si se le erizara uno o todos sus cabellos. Miró a la cámara que se había convertido en un abismo negro entre sus manos. Sintió que cuando estuviera dentro de la cámara, ésta se convertiría en un ataúd y la tapa. Al cerrarse, lo atraparía en una terrible oscuridad. «Matt, ¿estás bien?» Christopher estiró un brazo y tomó la cámara. El hechizo se rompió. Matthew se dio cuenta de que todo su cuerpo temblaba y que sus palmas y hombros estaban sudorosos. ¿Qué le había sucedido? ¿Qué era lo que acababa de experimentar? «Sí, yo», parpadeó y sacudió la cabeza. «Te debe estar dando fiebre de heno. Te pusiste muy pálido». Se escuchó un golpe al cerrarse la cámara. Christopher la tenía en sus manos. «Ya está». Jaime se trepó en su silla y se paró en un solo pie, como estatua tratando de llamar la atención. «Tómame una foto», gritó. «Tómame una foto». «No puedo, no tengo flash. Podemos salir al jardín. No hay suficiente sol». «Pues tienes que tomar una foto de algo, Chris», dijo Elizabeth. Al final Christopher solo tomó 2 fotos. No importaba de qué fueran, dijo. Solo quería experimentar. Primero tomó la foto a un árbol que crecía en medio del jardín. Era un cerezo que Elizabeth había plantado cuando Chris trabajó en el jardín de los cerezos de Chekhov, justo después de que se casaron. Desde entonces había florecido todos los años. Y luego, cuando Jaime logró persuadirlo de que abandonara su cesta de mimbre y saliera al jardín,
Christopher tomó una foto de Polonius, el labrador. Matthew observó todo esto con una sonrisa, pero no quiso participar. Aún se sentía enfermo, era como si alguien lo hubiera medio estrangulado o golpeado en la boca del estómago. Se sirvió un vaso de jugo de manzana. Su madre tenía razón, seguramente le estaba dando gripe. Pero olvidó todo cuando un poco más tarde llegaron dos actores de la obra escocesa y salieron todos juntos a comer. Después Christopher tomó un autobús al centro. Era miércoles y tenía que estar en el teatro antes de las 3. Matthew pasó el resto de la tarde jugando a la computadora con Polonius dormido a los pies de su cama. 2 días después, su madre se dio cuenta. «¡Mira eso!», exclamó, mirando la ventana en la cocina. «¿Qué cosa?». Christopher había recibido una nueva obra de teatro, Adán y Eva, y le estaba leyendo antes de la audición. «¡El cerezo!». Matthew se dirigió a la ventana y miró hacia afuera. Enseguida se dio cuenta de lo que su madre había visto. El árbol medía unos 10 metros de alto. Aunque lo mejor del florecimiento había pasado, el cerezo presentaba ya sus colores otoñales, y una erupción de hojas rojo oscuro disputaba por atención en las declinadas ramas. Al menos así no se veía el día anterior. Ahora el cerezo estaba muerto. Las ramas estaban desnudas. Las hojas, secas y arrugadas, yacían sobre el pasto. Hasta el tronco parecía haberse vuelto gris, y el árbol entero estaba doblado con un anciano enfermo. ¿Qué pasó? Christopher abría la puerta de la cocina y salió al jardín. Elizabeth lo siguió. Llegó al árbol y recogió un puñado de hojas secas. Luego exclamó: «Está muerto, completamente muerto». Pero un árbol no puede morirse simplemente así. Matthew nunca había visto a su madre tan triste. Se dio cuenta de que para ella el cerezo debía significar mucho más que un árbol. Ella lo había comprado, Christopher lo había plantado y había crecido junto con su matrimonio y su familia. «Parece como si lo hubieran envenenado», murmuró Elizabeth. Christopher dejó caer las hojas y se limpió la mano con la manga de su camisa. «Tal vez fue algo en la tierra», dijo. Atrajo a Elizabeth hacia él. «No te pongas triste, plantaremos otro. Tal vez me den el papel de Adán y Eva y entonces podemos plantar una higuera. No, otro cerezo». «Claro». Christopher le pasó un brazo por el hombro. «Me alegro de haberle tomado una foto», dijo. «Por lo menos tenemos algo para recordarlo». Ambos regresaron a la casa, pero Matthew se quedó afuera solo. Estiró el brazo y tocó con un dedo la corteza del árbol. Se sentía fría y viscosa al tacto. Sintió un escalofrío. Nunca había visto nada estuviera tan muerto. «Me alegro de haberle tomado una foto», pensó en las palabras de su padre. Las palabras de Christopher resonaban en su cabeza. De pronto sintió incómodo, pero no supo por qué. El accidente ocurrió al día siguiente. Matthew aún no se había levantado. Lo primero que oyó, acostado en la cama, fue el ruido de la puerta al abrirse, demasiado fuerte, y luego las voces cuyo eco llegaban por las escaleras hasta él. «Liz, ¿qué sucede?». «Ay, Chris». Matthew se quedó de lado. Su madre no lloraba nunca, pero ahora estaba llorando. «Polonius». «¿Qué pasó?». «No sé, no entiendo». «Lizzie, ¿quieres decir que Polonius...?» «Sí, pobrecito». Eso fue todo lo que pudo decir. En la cocina, Christopher preparó el té y escuchó lo que había pasado. Elizabeth había caminado hacia Crouch End a comprar el periódico y enviar unas cartas. Se había llevado a Polonius con ella. Como siempre, el labrador caminaba dócilmente unos pasos atrás. No necesitaba correa, estaba bien entrenado. Nunca corría hacia la calle, ni siquiera cuando veía un gato o una ardilla. La verdad es que a sus casi 12 años, Polonius casi nunca corría a ninguna parte, pero hoy, sin motivo alguno, se bajó de la banqueta y cruzó la calle. Elizabeth ni siquiera se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Había abierto la boca para llamarlo cuando desapareció en Land Rover, que tomó la curva demasiado rápido. Todo el mundo manejaba demasiado rápido en Wall Street Road. Elizabeth cerró los ojos en el último momento, pero escuchó el gemido y el terrible golpe, y supo de inmediato que Polonius no podría haber sobrevivido. Por lo menos fue rápido. El conductor del Land Rover se disculpó y ofreció ayudar en lo que pudiera. Llevó al perro al veterinario, a que lo enterraran, lo cremaran o lo que fuera. Polonius se había ido. Y con esto concluimos la primera parte del relato, La cámara asesina. Gracias.